Buenas tardes, jóvenes caficultores. Qué gusto estar el día de hoy con ustedes. Mi nombre es Cibeles Bobadilla. Y bueno, bienvenidos a este día más donde vamos a compartir conocimiento muy grato. Prácticamente esta clase hoy va enlazada con la clase que tuvimos ayer, que es el manejo nutricional del café. Esta clase nos la va a impartir nuestro ingeniero del staff de jóvenes caficultores, el ingeniero Julio Hernández. Bueno, vamos a dar unas pequeñas indicaciones. Si usted no tiene en este momento dónde anotar, consiga un papelito, consiga una libreta, un lápiz, anote todas sus dudas, anote lo más importante, trate de estar conectada a una señal confiable para que no se le esté cayendo y no tenga problemas o dificultades a estar escuchando la clase. Recuerden que a las 6:30 nosotros abrimos el chat para que ustedes puedan plasmar ahí todas esas preguntas que ustedes puedan tener. Espero que sea de mucho provecho esta clase para ustedes. Aprendamos bastante, que eso es lo que nos da bastante éxito en el futuro. Así es que sin más que decir, le voy a dar la bienvenida al ingeniero Julio Hernández y le cedo la palabra. Muchas gracias, ingeniera Cibeles, y bueno, gracias a todos, ¿verdad? Cada uno de ustedes por acompañarnos en esta hermosa noche, tarde-noche. Mi nombre es Julio César Hernández, soy especialista en transferencia de tecnología agrícola. Trabajo pues con jóvenes caficultores, ya tengo un poquito más, casi los 2 años cumplidos por acá. Pues algunos nos han visto, ¿verdad? Ya en otros cursos, creo que algunos todavía son nuevos, pero sean todos bienvenidos. Espero que les guste esta clase. Esta es una continuación de la clase que nos dio ayer el doctor Ricardo Peña, que fue una clase extraordinaria. Creo que puso la vara bastante alta, ¿verdad? Así que esperemos que hoy podamos cumplir con las expectativas también de ustedes. Muy bien. Manejo nutricional del café es la clase. Mi nombre es Julio César Hernández Casco, 3310-5770, mi número de teléfono. jhernandez@ondocafeproyectos.com es mi correo electrónico. Quiero mencionar sobre los objetivos de la clase, ¿verdad? Primero vamos a definir algunos conceptos importantes de la química del suelo y su relación con la fisiología de la planta de café. En este caso, ¿verdad? Vamos a estar enfocados en el tema nutricional del cultivo de café. Ayer estuvimos viendo de forma general el análisis de suelo, su interpretación, que lo hizo de una forma magistral el doctor, ¿verdad? Para que podamos comprender algunas características del suelo, cómo se debe interpretar un análisis de suelo, que de hecho es una clase bastante amplia. Creo que eso llevaría, podría decirle, toda una semana a explicar los cálculos, ¿verdad? Así que vamos a tratar de ahondar específicamente en el tema de nutrición del café. Como punto 2 de los objetivos, conocer la nutrición del cultivo de café en función de las condiciones climáticas y estado de la planta. Creo que esto es muy importante, ¿verdad? Más allá de los cálculos, es comprender el entorno en el cual el café se desarrolla, todo ese microclima o por decirlo así, esas condiciones edafoclimáticas desde suelo hasta condiciones climatológicas, porque entonces, si no sabemos cómo manejarlo, difícilmente vamos a poder tener los rendimientos que andamos buscando o los rendimientos esperados. Primero quiero mencionar las propiedades físicas del suelo, propiedades químicas del suelo. Ayer lo estuvimos viendo con el doctor, ¿sí? Solamente como para hacer hincapié en ellas. Propiedades físicas, podríamos caracterizar algunas como relieve, pendiente, textura, estructura del suelo, densidad aparente, densidad real. Dentro de las propiedades químicas del suelo tenemos lo que es la SIC o la capacidad de intercambio catiónico, lo que es el pH, la capacidad tampón también, que es la capacidad buffer del suelo, porcentaje de materia orgánica, porcentaje de saturación de base. Y un punto importante acá también es el tema de la biología del suelo, que normalmente no le prestamos mucho interés, ¿verdad? Pero que realmente tiene un impacto bastante fuerte sobre el rendimiento del café o de cualquier cultivo y de la, ¿verdad? El considerar la biología del suelo. Entonces tenemos
reino animal, reino vegetal, ¿verdad? Ahí en ese reino vegetal, pues ustedes ya conocen las clasificaciones de las briofitas, pteridofitas, helechos, gimnospermas, angiospermas, reino fungi también, donde vamos a mencionar algunos de estas que serían algunas subdivisiones como los homicetos, bacidomicetos, deuteromicetos, ascomicetos, bacterias, arqueobacterias, cianobacterias, y bueno, por ahí también lo que es el reino protoctista, ¿verdad? Que está, digamos, los protozoos y lo que son las algas. Para ir resumiendo este punto, porque creo que lo voy a hacer como un punto de partida para que comprendamos, ¿verdad? De menos a más cómo es la nutrición del cultivo de café. Quiero indicarles que la materia orgánica, ¿verdad? Es un factor importante, indispensable en el desarrollo del cultivo de café. Dentro de las propiedades físicas les mencioné que tenemos lo que es la densidad aparente y también lo que era la densidad real. Cuando mencionamos el tema de las densidades, podemos relacionarlo con compactación. Cuando tenemos una mayor cantidad de materia orgánica, ¿verdad? Estas densidades disminuyen. Cuando tenemos una menor cantidad de materia orgánica, estas densidades aumentan. Eso quiere decir que a mayor cantidad de materia orgánica, hay una menor compactación en el suelo. Es importante porque si nosotros sembramos una planta en un suelo compactado, la planta tiene que generar un mayor esfuerzo para poder penetrar ese suelo, y en ese mayor esfuerzo existe un gasto de energía innecesario, ¿verdad? Porque la planta podría utilizarlo para formar su tejido. Otra cosa también, que si la raíz de entrada no tiene un desarrollo uniforme, ¿verdad? Vigoroso, entonces posteriormente eso nos va a afectar en la nutrición de la planta, porque como ustedes saben, pues la boca de la planta de café es obviamente la raíz, ¿cierto? Entonces nos va a afectar para la absorción de agua. El desarrollo de la raíz no va a ser uniforme, no se va a ampliar lo suficiente como para que cuando el agua llegue a capas más profundas, esta raíz pueda tomarlo. Y ahí la diferencia. Por eso es importante que enfoquemos como punto de entrada en un cultivo de café en el desarrollo del sistema radicular. Esto no solamente es para café, de hecho en hortalizas ustedes han visto que se forman camellones, ¿verdad? De 50 centímetros de ancho, de 30 centímetros de alto. ¿Por qué se hace esto? Para que el suelo esté lo suficientemente mullido y cuando la planta comience a generar su sistema radicular, que normalmente pues ya es una plántula que traemos maquilada, comience a desarrollar ese sistema radicular en un espacio donde no tenga muchas dificultades. También acá abajo podemos notar el tema de la porosidad del suelo. Cuando tenemos mayor porcentaje de materia orgánica, tenemos mayor porosidad en el suelo. Esto indica más aireación, mayor retención, digamos, mayor filtración de agua. Materia orgánica también representa una mayor capacidad de intercambio catiónico, que más adelante voy a detallar un poco este tema, ¿verdad? Porque esto se refiere a la cantidad de cargas negativas que presentan los coloides en el suelo. Tenemos coloides de origen mineral y también coloides de origen orgánico. En el caso de origen mineral son las arcillas y de origen orgánico pues tenemos lo que es la materia orgánica, que al final de su proceso de degradación termina convirtiéndose en humus, ¿verdad? Ese humus que muchos lo conocemos, ¿verdad? Como ácidos húmicos y fúlbicos, que son moléculas que se encuentran estructuras grandísimas en el suelo, generan cargas negativas y eso hace que el suelo tenga una mayor capacidad de intercambio catiónico y una mayor retención de cargas positivas o de elementos con carga positiva, que más adelante los vamos a ir viendo, ¿verdad? Otro punto importante, les decía, la relación con la biología del suelo. La biología del suelo, muchachos, bueno, ¿qué les puedo decir? O sea, el suelo es un ente vivo. Ya hemos hablado, esta clase la mencionamos también en la clase de agricultura regenerativa, en una transición de una agricultura convencional a una regenerativa. Si miran aquí la imagen, podemos observar un poco, ¿verdad? Cómo estas bacterias que hacen una simbiosis
con las plantas. En este caso son plantas, ¿verdad? Que generan unas estructuras, unos nódulos. Son plantas leguminosas que generan unos nódulos fuera de su sistema radicular y hacen una simbiosis con una bacteria, Rhizodium, y logran capturar el nitrógeno atmosférico e incorporarlo al ciclo del nitrógeno que se encuentra en el suelo. Y hay muchas de estas bacterias, de hecho, ¿verdad? No solamente tenemos bacterias fijadoras de nitrógeno, también hay otras bacterias que entran dentro del ciclo del nitrógeno. Más adelante les voy a hablar un poco de ellas, porque ahí tenemos también lo que son nitrosomonas, hay nitrobacter, que cuando nosotros hacemos, por ejemplo, una aplicación de urea al suelo, primero hay una enzima que desdobla esa urea y transforma, digamos, esa urea en NH4 o una especie de nitrógeno amoniacal. Luego va a pasar a lo que es NO2, luego a NO3 gracias a las nitrobacter y las nitrosomonas, y luego entra a la planta como forma de nitrato NO3 para ir formando estructuras proteicas dentro de la planta. En este caso podemos observar esa simbiosis que existe entre la planta y una bacteria. Aquí podríamos hablar toda la clase respecto a este tema, no es el punto, pero sí es importante que cuidemos los microorganismos del suelo. Cuando hacemos exceso de aplicación de fungicidas, exceso de aplicación también de herbicidas, bactericidas, ¿verdad? Todo lo que son productos químicos y no tenemos un control sobre ello, nosotros estamos afectando todas estas cadenas que se encuentran en el suelo, y al romperlas estamos alterando. Siempre les menciono lo siguiente: un hongo como Fusarium, Fusarium un deuteromicetum, todos lo conocemos porque entra dentro del mismo grupo del damping off, o lo que es el mal de tallo, lo muy conocido, que entra ahí hongos como Phytium, Fusarium y Rhizoctonia. Fusarium no debería ser un enemigo de las plantas. Lo que pasa es que las aplicaciones excesivas de productos químicos generan en el suelo cadenas largas, ¿verdad? A base de petróleo, y eso hace que ese Fusarium vaya degradándola. Entonces ellos encuentran como un microclima en medio de todas esas cadenas, ¿verdad? Y esto ha incrementado la población de Fusarium. Estos son estudios que ya se han realizado, ¿verdad? En Estados Unidos, en laboratorios muy importantes, donde han llegado a concluir que el uso excesivo de pesticidas rompen las cadenas, y los enemigos naturales de estos organismos mueren, ¿verdad? Y ellos comienzan a poblar la zona, y entonces comienzan a afectar nuestros cultivos. Ahí tenemos muchos otros microorganismos, ¿verdad? Existen microorganismos, por ejemplo, como fijadoras de fósforo, hay Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus subtilis, tricodermas. Bueno, tendríamos aquí toda la clase hablando solamente de microorganismos, pero es importante que los cuidamos, los tomemos en cuenta. Formación de la materia orgánica: cuando nosotros aplicamos una materia orgánica, estos microorganismos llegan, intervienen, degradan esos carbohidratos, ¿verdad? Celulosas, proteínas, lignina, hay una liberación de CO2, y posteriormente hay una formación del humus, que al final va a mejorar el tema de la capacidad de intercambio catiónico en el suelo. Materia orgánica tenemos de origen, digamos, animal y de origen vegetal, ¿verdad? La materia vegetal tiene un mayor contenido de carbono que el de origen animal. Dentro del material vegetal también hay algunos que son, que proveen mayor cantidad de nitrógeno y otros mayor cantidad de carbono. Por ejemplo, las leguminosas, ¿verdad? Normalmente tienen una relación carbono-nitrógeno un poco más baja en relación a las gramíneas. Las gramíneas tienen mayor cantidad de carbono. El tema es que cuando comienza a degradarse todo este material, ahí actúan los microorganismos, ¿verdad? Haciendo liberación de aminoácidos, de fenoles, de huminas y cualquier cantidad de compuestos que van a terminar como ácidos húmicos y fúlbicos en el suelo, y van a mejorar las condiciones del suelo. Si nosotros aplicamos pulpa descompuesta al suelo, nosotros estamos haciendo todo este montón de temas técnicos que les acabo de mencionar, así, sencillo. Aplicamos la pulpa ya composteada al suelo, y eso me mejora la capacidad de intercambio catiónico del suelo. O sea, me mejora la fertilidad de ese suelo. Por eso es importante que usted haga incorporación, ¿verdad? De la pulpa. Puede ser también material como estiércol de ganado, poinaza, siempre composteada. No la llevemos madura a la finca, hay que procesarla y llevarla
posteriormente a la finca, porque tiene que haber un proceso de degradación ahí. Muy bien. ¿Cómo se alimenta la planta? Bueno, la planta se alimenta con una sopa de lo que nosotros le damos y el suelo provee. Lo que encontramos aquí son pelos radiculares. Estos son los encargados de alimentar a la planta de todos los nutrientes que se encuentran en la solución del suelo. Las micorrizas que se encuentran en el suelo también ayudan a transportar nutrientes como el fósforo para que lleguen a estos pelos radiculares y sean absorbidos. Una raíz en óptimas condiciones, ¿verdad? Con las propiedades físicas, químicas y biológicas, se logra desarrollarse uniformemente. En pocas palabras sería, explota el potencial genético por el cual fue creada. No se atrofia, se desarrolla muy bien y es más capaz de soportar los embates del cambio climático. Ustedes saben que, por ejemplo, en el periodo de la niña hay mayor cantidad de agua en el año que el efecto del niño, ¿verdad? Que viene con sequía, es bastante fuerte. Entonces, cuando una raíz está bien desarrollada, puede soportar un poco más las lluvias, ¿verdad? El exceso de agua también nos puede generar lo que se llama hipoxia radicular o muerte del sistema radicular por falta de oxígeno. Soporta, obviamente, porque está más resistente, y en el fenómeno del niño, que hay poca lluvia, entonces también la planta puede soportar un poco más debido a que esas raíces logran profundizarse, anclarse mejor y absorber agua de capas más profundas. Entonces, cuidemos el sistema radicular. Bien. Aquí está una especie de imagen de dos tipos de suelo, franco arenoso y suelo arcilloso. Los suelos ideales para café son suelos, según el Manual de Caficultura Sostenible de ICAFE, son suelos francos, ¿verdad? Suelos que tienen una buena aireación, suelos que tienen un porcentaje de materia orgánica arriba del 5%, suelos que no están compactados, ¿verdad? Donde la raíz puede desarrollarse bien. Sabemos que en nuestro país y en todo lo que es bueno, Latinoamérica tenemos suelos muy variados, ¿verdad? Tenemos desde suelos arcillosos, suelos muy pesados hasta suelos más livianos. Lo que sí es que los suelos arenosos tienen una menor capacidad de intercambio catiónico y los suelos arcillosos, por la cantidad de arcillas que presentan, tienen una mayor capacidad de intercambio catiónico. Más adelante les voy a enseñar los rangos ideales, ¿verdad? En el café, en que se aparece en 1000 equivalentes por 100 gramos de suelo, cuál es el rango ideal, pero quiero dejarlo para ese momento para que ustedes puedan ver eso. ¿Qué tenemos acá? Si este es un coloide de origen mineral, una arcilla, tiene cargas negativas, ¿cierto? Y acá tenemos otro coloide que tiene cargas negativas. Ustedes ven que en un suelo arcilloso hay mayor cantidad de cargas. Cuando el fertilizante llega al suelo, puede ser que ese fertilizante usted lo aplicó como, por ejemplo, un cloruro de potasio, ¿cierto? Entonces, esa carga positiva que tiene el potasio es atraída por esa carga negativa del coloide y se queda retenida, ¿verdad? En la fase intercambiable del suelo. Y lo mismo pasa acá. Ahora bien, si yo tengo un suelo arcilloso, normalmente la capacidad de retención es mayor que en un suelo arenoso. Y esto es importante que lo manejemos, porque en un suelo arenoso una de las formas de corregir esa situación es aplicando materia orgánica. La materia orgánica vendría a ser esas cargas negativas que se necesitan en ese suelo para unir esas partículas y al mismo tiempo mejorar las condiciones o acondicionar el ambiente para que cuando fertilicemos tengamos éxito. Acá tengo un ejemplo también de una planta de café. Un suelo con menor cantidad de cargas negativas, aquí tengo un coloide, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cargas negativas en este coloide. Mire cómo está el sistema radicular, bastante pobre, la planta está más pequeña y la pérdida de nutrientes por lixiviación es bastante alta. Acá tenemos a la par, ¿verdad? Una planta de café mucho más vigorosa, con mucho más café, un sistema radicular más desarrollado. Y si contamos el número de cargas en este coloide sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá tenemos 6, en el otro tenemos 8. La cantidad de pérdida es menor, obviamente, porque hay mayor cantidad de cargas negativas, por lo tanto el fertilizante se logra atrapar más fácilmente en el suelo.
queda disponible en la fase intercambiable del suelo para pasar a la parte de la solución del suelo donde la planta extienda sus raíces y pueda alimentarse. Es importantísimo que mantengamos esta propiedad del suelo, que es la cicla capacidad de intercambio catiónico, bien nutrida, porque de nada me sirve fertilizar si voy a estar perdiendo mi fertilizante por tener una baja capacidad de intercambio catiónico. Apliquemos materia orgánica, muchachos. Esto era importantísimo que yo se los mencionara, bueno, de lo que les hablaba, las propiedades químicas del suelo. Muy bien. No voy a ahondar mucho en esto, pero entendamos lo siguiente. Tenemos coloides del suelo. Ya les mencioné que son los coloides. Aquí están todos los nutrientes en la fase intercambiable, desde el potasio hasta el calcio, retenido por las cargas negativas de estos coloides. Aquí tenemos la solución del suelo, ¿cierto? Aquí hay un intercambio. A esto se le conoce como capacidad de intercambio catiónico. Existe un intercambio. Los elementos de aquí en algún momento pasan acá y algunos pasan a este lado. Acidez activa, estamos hablando de la concentración de iones de hidrógeno que se encuentra en ese suelo. Esto es el indicador de la acidez. Si nosotros tenemos un pH de 7 es neutro y por debajo de 7 pues ya va tornándose ácido. Y un pH arriba de 7 pues se va tornando alcalino. El rango ideal para café anda entre 5 y 5.5. La acidez intercambiable se refiere al aluminio que se encuentra presente en la fase intercambiable. Este aluminio que tenemos acá. ¿Qué es el aluminio? En realidad es un elemento anfotérico, un elemento trivalente, tiene 3 valencias, ¿verdad? Que se atrapa muy fácilmente en los coloides del suelo porque él es carga positiva. Entonces lo atrapan, estos tienen carga negativa y lo logran atrapar y lo incorporan aquí. Cuando el pH es ácido, o sea, un pH abajo de 5, entonces comenzamos a percibir que el aluminio empieza a ocupar estos espacios que deberían estar ocupados por estos otros elementos que se encuentran acá. Y entonces hay menor cantidad, digamos, de elementos y lo que tenemos ahí es pura basura en el coloide, solo aluminio y algunos elementos que no nos convienen, ¿verdad? Poco hidrógeno, pero hay bastante aluminio. Cuando yo hago una enmienda, que más adelante les voy a mostrar, cuando yo hago una enmienda, el aluminio se transforma en hidróxido de aluminio y de esa manera ya no es tóxico y no ocupa los espacios dentro de estos coloides en la fase intercambiable. Por lo tanto, al soltar estos espacios, esas cargas quedan disponibles para que se metan otras cargas como estas que acabamos de ver aquí, que esto sería fertilizante. Cuando el pH baja, ¿verdad? El aluminio se apodera de estos espacios. Cuando el pH está lo más cercano a lo ideal para el cultivo en específico, en este caso de 5 a 5.5, entonces el aluminio no se encuentra disponible, sino que se encuentra, se transforma, ¿verdad?, en hidróxido de aluminio, y entonces estos espacios son ocupados por elementos como el calcio, como el magnesio, conocidos como las bases intercambiables del suelo. De aquí la planta va a absorber los nutrientes. ¿Cómo es posible que pensemos que una planta puede alimentarse si no toma agua? La planta primero toma agua y después se va a alimentar. Muy bien. Aquí solamente los mecanismos de absorción de la planta. La planta tiene varias formas de absorber los elementos. Primero está la difusión, ¿verdad? Que es un diferencial de presión que hace. La raíz modifica la presión interna con la presión externa y hay un movimiento hacia adentro. Entonces, ahí hay algunos elementos que van entrando a la planta. También está la otra forma de absorción que es flujo de masa, que más adelante les enseño una imagen de eso. Pero tenemos intercepción radicular también, donde algunos elementos que son bastante inmóviles en el suelo, como es el caso del fósforo, la planta tiene que tocarlo. A medida que las raíces crecen, estas se mueven a las zonas del suelo, cuales no han estado agotadas en nutrientes. Cuando la planta está recién colocada en el suelo, ¿verdad? Está pequeña, digamos, la pasamos de un vivero, la llevamos al lugar definitivo. Es necesario que exista elementos como el fósforo, porque el fósforo va a ayudar. Primero, el fósforo es inmóvil, ¿no? Entonces la raíz tiene que tocar ese fósforo para que pueda llegar
a las partes altas de la planta para que sea absorbido. Porque el fósforo tiene muchas funciones, dentro de ellas es la síntesis de adenosintrifosfato o ATP, que es energía para la planta. Entonces es importantísimo que se encuentre cerca para que la planta pueda tomarlo. Y en el caso de flujo de masa, que esto es por un gradiente decreciente de potencial hídrico, es decir, la humedad relativa del ambiente baja, ¿verdad? Y comienza a haber un movimiento ascendente del agua hacia arriba. Aquí lo van a ver. Tenemos el agua, ¿verdad? Parte baja, y arriba se genera un diferencial de presión, o sea, la humedad relativa baja. Entonces, el agua comienza a subir a través del xilema, ¿verdad? Y mucha cantidad de esa agua obviamente se evapora. Un porcentaje altísimo de esa agua se evapora, pero ayuda a que exista un movimiento ascendente. En ese movimiento sube la mayor parte de esos elementos que les acabo de comentar para poder llegar a las estructuras de la planta. Eso se redistribuye a través del floema y sube a través del xilema. El calcio es un elemento que se mueve por flujo de masa, por eso es muy importante tener claro, por ejemplo, la gente que siembra mucha solanácea debe conocer algo que se llama DPV o déficit de presión de vapor, porque las solanáceas son unas plantas, ¿verdad? Que usted sabe, son plantas tipo C3, donde a una temperatura muy alta ellas se estresan bastante y entonces cierran los estomas y deja de haber este movimiento ascendente. El agua busca estados mínimos de energía, siempre va de mayor potencial hídrico, de mayor cantidad de agua a menor cantidad de agua, o sea, hace ese movimiento. Entonces, de esa forma logra subir. Usted mira esos árboles de ¿cuánto? De 80 metros de altura. ¿Y cómo llega hasta arriba? Bueno, ese es el mecanismo que hace. El agua tiene una alta adhesión y cohesión, se pega en las paredes del xilema y va subiendo. El calcio sube a través de eso. Bueno, nosotros en una solanácea, digamos, no tenemos cuidado con el déficit de presión de vapor ideal para ese cultivo, entonces no logramos ser efectivos con el calcio y luego miramos problemas en la fruta, ¿verdad? Un parche negro que se le pega ahí porque calcio trabaja mucho en lo que es la formación de pectatos de calcio en la pared celular, es como el envariado de la célula. Muy bien, aterrizando con el cafecito, tenemos una planta, un sistema radicular de una planta de café. Notemos algo peculiar acá. A diferencia de muchos cultivos, de hecho ayer Peña nos hacía un comentario que debemos identificar la zona de muestreo para cada uno de los cultivos, ¿verdad? En el caso del café, la zona de muestreo debe ser en el área de goteo. O sea, estamos hablando de la zona donde vamos a sacar su muestra, es en el área de goteo. ¿Por qué razón? Note algo usted. La parte vertical de la raíz de café solo tiene aproximadamente centímetros de profundidad, pero horizontalmente hay un tamaño de 105 centímetros. Es más del doble de forma horizontal que de forma vertical. Y si puede percibir usted acá o ver, ¿verdad? Ahí en la imagen que le estoy mostrando, los primeros 30 centímetros, en estos primeros 30 centímetros, aquí dice 30 centímetros, tenemos el 86% de raíces absorbentes y tenemos casi el 90% del total de raíces. Por lo tanto, esta es la zona más activa, ¿verdad? De la planta, o sea, en alimentación. Le podríamos llamar así raíces comelonas, es donde más come la planta. Entonces, la zona ideal para hacer el muestreo debería ser aquí. Si nosotros viéramos la planta, podríamos observar que esta es la zona de goteo o donde terminan las bandolas, ¿verdad? Es como la orilla del plato. Entonces, aquí tomamos el muestreo y lo llevamos al laboratorio y obviamente de ahí, pues, lo que nos explicó ayer el doctor, todos los cálculos y al final a fertilizar siempre en esta zona porque es la zona donde la planta más se alimenta. No usemos azadón porque las raíces son bastante superficiales y las dañamos. Usemos el pando, un machete. Es importante que tengamos cuidado con no dañar el sistema radicular, porque si dañamos el sistema radicular, la planta no va a comer. Es mentira que vamos a alimentar. La gente cree que podemos fertilizar foliarmente una planta y sacarla adelante. No, señor, eso no se puede. Jamás una planta va a alimentarse más por la hoja que por la raíz. Saquémonos eso de la mente. El sistema radicular está diseñado para alimentar a la planta. Las hojas están diseñadas para intercambio gaseoso. Sí, podemos hacer una corrección de un microelemento, aplicar un bioestimulante, la planta lo va a absorber un aminoácido también lo va a absorber, pero no vamos a sustituir un plan de fertilización edáfico por uno foliar.
Muy bien, casi terminando aquí con el tema químico del suelo, ¿verdad? Voy a mencionarles, aquí tenemos lo que es el rango de pH que les mencionaba. Tenemos neutro 7. Para acá miren los elementos cómo se van adelgazando. Por ejemplo, el nitrógeno. Centrémonos aquí en el nitrógeno. Entre más delgada se vuelve la línea, significa que está menos disponible. Miren, si vamos hacia abajo, significa que hacia acá abajo tenemos mayor concentración de hidrógeno. Entonces, eso hace que exista menor disponibilidad de los elementos. Hay algunos de ellos que más bien se incrementan. Por ejemplo, el hierro y el manganeso, que incluso pueden llegar a ser tóxicos. Elementos como el fósforo, cuando baja demasiado el pH, reaccionan con el aluminio. No sé si se fijaron que el aluminio aquí aparece, es trivalente, tiene 3 valencias. Entonces, el aluminio atrapa en cada una de esas cargas un H2PO4, que es la forma en que se encuentra el fósforo normalmente en el suelo. Entonces lo atrapa en cada una de esas cargas y forma fosfato de aluminio. Entonces el fósforo no está disponible en esa condición, en esa estructura en el suelo, y la planta no lo puede asimilar. Por eso es importante que hagamos el encalado o la enmienda para que podamos corregir esa situación. Así es. Entonces, a mayor concentración de hidrógeno, los elementos se vuelven menos disponibles. Mire que los microelementos en pH ácidos no sufren tanto, sufren más en pH alcalinos, pero los macroelementos, que son los que la planta ocupa en mayor cantidad, sí son bastante afectados. Entonces necesitamos tener un rango de pH ideal. Acá podemos observar qué es lo que sucede. Hay gente que cree que aplicando un nitrato de calcio nosotros vamos a corregir el pH del suelo. No, señor. La enmienda se aplica para que pueda hacer una reacción química en el suelo, que de paso tiene que existir agua para que haga una reacción. Tenemos aquí carbonato de calcio, acá tenemos carbonato de magnesio más agua, ¿verdad? Se disocian, se libera, bueno, el calcio, el ion calcio, y tenemos también un bicarbonato y se libera OH. Al final acá en la reacción hay una unificación entre ese OH que tenemos aquí, este OH que está acá, con el hidrógeno del suelo, y eso forma una estructura de agua, una molécula de agua, y eso es lo que va haciendo que se vaya elevando el pH, o sea, se vaya corrigiendo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Adicionalmente, el aluminio, que se encuentra como aluminio 3, como ion aluminio, se precipita como hidróxido de aluminio, forma en cual no es tóxico para la planta. En pocas palabras, encale. Si usted encala, se va a solucionar el problema. Haga el análisis de suelo, porque también para hacer una enmienda necesitamos ya hecho, porque también si tenemos un pH arriba de 7, no es encalar. De hecho, ahí tendríamos que aplicar una enmienda como un yeso, un sulfato de calcio. El laboratorio le va a indicar qué aplicar. Pero si es menor a 7, o sea, un pH ácido, la corrección o la enmienda tiene con una enmienda calcárea, ¿cierto? Entonces, ahora, no se hace al garete, no es que vamos a tomar, porque podemos afectar las bases del suelo. Si nosotros tenemos, digamos, una baja concentración de magnesio en el suelo y tenemos bastante calcio, y nosotros aplicamos una cal dolomítica que lleva bastante magnesio, entonces podríamos estar, si tenemos mucho magnesio, perdón, en el suelo, y tenemos poco calcio, y nosotros aplicamos una cal dolomítica que lleva bastante magnesio, sumamos a ese magnesio que está excesivo en el suelo y afectamos más a elementos como el potasio o como el calcio. Entonces, por eso es importante que en la interpretación del análisis de suelo, que ya viene del laboratorio, ellos toman en cuenta las relaciones catiónicas para que haya un balance correcto, ¿verdad? Y usted pueda, digamos, usted pueda fertilizar y no tenga problemas en el suelo de antagonismos. Muy bien, hablando de antagonismos, aquí tenemos el círculo de Mulder. Aquí le habla, por ejemplo, sinergismos. Hay elementos que ayudan a la absorción de otro, magnesio con nitrógeno, ¿verdad? Tenemos elementos como el potasio, suele ser antagónico con elementos como, aparece aquí como el nitrógeno, también es antagónico con el calcio. Y bueno, con el magnesio también es antagónico. Entonces, por eso es importante que exista una buena relación en el suelo. Hay más antagonismos que sinergismos en el suelo. Así que es importante lo que nos mencionaron ayer en la interpretación del análisis de laboratorio, el porcentaje de saturación de bases, las relaciones catiónicas y todas las demás observaciones que nos hizo, digamos, el doctor. Yo creo que tenemos que hacer hincapié en ello a la hora de fertilizar. No solamente es aplicar un producto o un fertilizante
por hacerlo, podemos estar desbalanceando desproporcionalmente nuestro suelo. ¿Cuántos nutrientes necesita la planta para producir? Esa es una buena pregunta. Acá tenemos la ley del mínimo, ¿verdad? Ustedes observan nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio, azufre, hierro, manganeso, zinc, boro, cobre, molibdeno. Estos son microelementos, estos son macroelementos. Aquí tenemos 12. Sin embargo, hay otros 3 que normalmente no los mencionamos, pero calcio, hidrógeno, oxígeno. Representan el carbono, hidrógeno, oxígeno. Representan el 92% de toda la estructura de la planta. Los macronutrientes andan representando un 7.2% y los micros un 0.6%, según mi profesor de fertilidad del suelo que obtuve en la universidad, ¿verdad? Estos son los porcentajes en que se encuentran en una planta ya en materia seca, así que es importante mencionarlo porque el carbono, hidrógeno, el oxígeno casi no lo tomamos en cuenta, pero imagínense el 92%. Lo demás tenemos que meterlo nosotros, y hacer ahí pues con el análisis de suelo un buen balance. Pero esto de la ley del mínimo lo que dice es lo siguiente: una planta de café produce hasta donde le permite el límite del nutriente que contenga en menor cantidad. Es decir, yo puedo tener todos los nutrientes, pero si me falta uno de ellos, ya no puedo desarrollar fruto y hay muchas deficiencias dentro de la planta. Esa es la ley del mínimo. El exceso de un nutriente no compensa la falta de otro, ya que cada uno cumple funciones específicas. Yo puedo tener los 170 kilos de nitrógeno que necesita la planta para producir 20 o 25 quintales oro por manzana en 3.500 plantas por manzana. Posiblemente los tenga, pero si me hace falta el zinc, no voy a lograr desarrollar esa planta. Todos estos elementos son indispensables para la planta, así que necesitamos tomarlos en cuenta a todos en el plan de fertilización. Balance de nutrientes, miren, puedo observar acá, solución nutritiva completa, cómo se formó el sistema radicular, todos menos el calcio, todos menos el zinc, todos menos el fósforo, y pueden observar ustedes que si falta uno, algo le pasa a la planta y no logra desarrollarse. No solo es fósforo el que necesita la planta para formar raíces, ¿cierto? Entonces tenemos que tomarlos en cuenta a todos. Bueno, aquí demanda de nutrientes de acuerdo a las etapas de desarrollo del cultivo de café. Podemos observar que desde la antesis, que es la apertura de la flor, ¿verdad? Ya comienza la formación del grano. Recuerden ustedes que la planta de café es una planta autógama, su flor es hermafrodita, o sea que dentro de su estructura tiene ambos sexos, ¿verdad? Y ella se autopoliniza. Cuando ella se abre, ya está polinizada en un alto porcentaje. Lo demás lo hacen los polinizadores, que andan alrededor de un 16 a 17% según investigaciones hechas por Cenicafé en Colombia. Así que no minimizamos las abejas, también tienen un punto importantísimo, y de hecho si nosotros hacemos polinizaciones dentro del cultivo de café vamos a mejorar la variabilidad genética, porque al ser autógama no hay mucho espacio para que traiga polen de otra planta que tal vez ha tenido mejoras en su periodo, en su tiempo de vida, ¿verdad? O ha venido mejorando de acuerdo a los padres que ha venido teniendo. Entonces, ese polen que entra puede que traiga otras características genéticas que le den mayor fortaleza. Algunas de las características genéticas que ellos descubrieron en este proceso fue que el grano de café tiene una mayor retención en la planta y hay menos caída de grano en las plantas que fueron polinizadas por polinizadores. Valga la redundancia de palabra, ahí puede ser Apis mellifera, Melipona beige o cualquier polinizador. Hay gorriones también, mariposas que andan ahí polinizando, ¿cierto? Entonces, en lo nutricional, la planta necesita los nutrientes. Por ejemplo, podemos observar aquí en la preantesis, zinc, boro, potasio. Tenemos acá ya en la formación del grano zinc, boro y calcio. El zinc va a ayudar muchísimo para la formación de ácido indolacético, que es una usina, el boro para lo que es translocación de carbohidratos, al igual que el potasio, pero va a ayudar muchísimo también en la formación del tubo polínico. De hecho, el boro junto con el zinc hacen, el zinc con la usina, ¿verdad? Que es una hormona de elongación, hace que el tubo polínico se elongue, y el boro ayuda a que haya mejor calidad de tubo polínico. En el caso del potasio, pues nos va a estar favoreciendo en el tema de intercambio gaseoso, transporte de agua y otras, digamos, otras funciones dentro de la planta. En el caso del calcio, nos va a ayudar a mejorar la pared celular.
cuando nosotros aplicamos calcio y el zinc, que están dentro de todas esas funciones, ¿verdad? El zinc con la leucina ayuda a elongar la célula y el calcio lo que ayuda es a formar como el envariado. Mientras la leucina va elongando, el calcio va formando esa pared celular. La célula, dentro de ella, tiene organelos. Uno se llama vacuola. Ahí se entran casi todos los nutrientes dentro de esa vacuola. Entonces, cuando la vacuola está muy llena y no hay suficiente calcio, o sea, los pectatos de calcio no formaron esa pared celular, se rompe y eso genera daños, ¿verdad? Crack le llaman en algunas convolvuláceas, como en el caso del camote o en calabaza, porque no entró suficiente calcio, no hay fortaleza en la pared celular y se rompe. El grano de café también lo mismo, ¿verdad? Tenemos el nitrógeno que cumple funciones para formar aminoácidos, proteínas, ¿verdad? Y magnesio que nos ayuda muchísimo también para la formación de clorofila, el azufre para hacer aminoácidos azufrados. Nitrógeno y el azufre casi cumplen funciones parecidas, forman aminoácidos para formar estructuras proteicas dentro de la planta. La planta absorbe el azufre como sulfato, lo transforma en sulfito, luego en sulfur, luego lo transforma en una estructura llamada tiol y forma las estructuras adentro. Y así sucesivamente hasta el desarrollo o maduración del grano. Miren, desde la antesis hasta los primeros 180 días, ustedes pueden seguir aquí desde la antesis, que ya abre la flor y está la formación del grano adentro, comienza a desarrollarse. En los primeros 70 días, solo hemos logrado absorber, solo se ha logrado absorber el 7% de los nutrientes. Pero cuando llega a los 180 días, el 70% de los absorbidos por la planta. Esto es importante que lo mencionemos debido a que en las explicaciones que les damos a ustedes, por ejemplo, en manejo fitosanitario del café, siempre les hemos dicho, bueno, vamos a hacer una aplicación, un muestreo de roya a los 60 días. Si el porcentaje de incidencia es mayor al 5%, vamos a hacer una aplicación de un triazol, por ejemplo, o de un correctivo, algún producto que sea preventivo. Y así, 60 días, 90 días, 120 y 180 días. ¿Por qué creen ustedes? Porque en este periodo la planta está desarrollando el grano de café y el grano de café absorbe la mayor cantidad de nutrientes en esa temporada. Si hay pérdida de las hojas, que debe mantenerse el 70% de las hojas en ese periodo de tiempo, desde los 60 días después de antesis hasta los 180 días, si no tenemos el 70% de las hojas, no hay suficientes carbohidratos traslocándose a ese fruto para llenarlo. Por eso es que es de extremo cuidado el tema de la fertilización y el tema de la fitosanidad en este periodo de tiempo, desde los 60 días hasta los 180 días de formación del grano de café. Así que esto es importante que lo tomen en cuenta a la hora de hablar de los planes de fertilización. Ok, otra cosa, el grano, bueno, hubo la antesis, el grano se formó, se desarrolló y va creciendo. Pero dentro de la planta, en la bandola, no solamente hay granos de esta cosecha, también tenemos otras estructuras que se están formando para el siguiente año. Tenemos botones florales, formación de yemas, ¿verdad? Que van a ser hojas, crecimiento de la planta para nuevas bandolas, puntos de crecimiento para nuevos botones florales, luego formación de grano. ¿Quién va a alimentarlas si nosotros no tenemos una buena nutrición? Miren, estos puntos de crecimiento que están no tienen hojas. Y muchas veces la gente me pregunta, pero yo tuve una cosecha buena este año, ¿por qué el otro año tuve una mala cosecha? Precisamente porque la planta, por la baja nutrición y el mal manejo, se enfocó en el desarrollo del grano de hoy, pero no está enfocada en el desarrollo del otro año, debido a la mala nutrición, de repente una sequía muy extrema, un mal manejo de enmiendas, un mal manejo de muchas cosas que pueden haber pasado ahí, o de repente la roya, ¿verdad? Vino y azotó, pero ocupamos hojas. Estos puntos que están acá, si fueran granos, ¿verdad? Estos son como botones florales, tenemos que desarrollarlos con hojas. Las hojas que se encuentran en estos puntos de crecimiento son los que van a llenar, a desarrollar las flores, van a desarrollar esos granos. Si no hay hojas aquí, entonces eso no va a desarrollarse. Y necesitamos enfocar la nutrición completa. Tiene que ser una nutrición completa, balanceada. Movilidad de los nutrientes en la planta. Bueno, tenemos móviles e inmóviles.
Cuando hablamos de movilidad, nos referimos a que hay elementos que se mueven rápido y otros que se mueven lento, ¿verdad? Por ejemplo, el nitrógeno, el potasio y el fósforo, nitrógeno, fósforo y potasio, son elementos que se mueven rápido dentro de la planta. Cuando la planta los absorbe, se mueven velozmente de la hoja adulta a la hoja joven. Entonces la deficiencia la miramos en la hoja adulta. Pero los elementos que son más inmóviles, o sea, se mueven más lento, ¿verdad? Suben de forma lenta, llegan a la hoja adulta y no bajan a la hoja joven. Entonces las deficiencias las notamos en las hojas jóvenes. ¿Para qué me sirve esto? Yo llego a la finca, hago una observación y miro qué hojas son las que presentan deficiencia. Si yo veo que una hoja tiene, por ejemplo, la punta quemada, hay gente que lo confunde con antracnosis, pero podría ser una deficiencia de potasio. Entonces yo digo, bueno, ¿qué hoja es? Ok, reviso, es una hoja adulta. De entrada, si es una deficiencia nutricional, debería ser de potasio. Yo ya descalifico una posibilidad de que sea un elemento inmóvil como el calcio, como el azufre, como el hierro, como el boro, como el cobre. Yo ya sé que tiene que ser un elemento móvil, por lo tanto yo me voy a esta otra línea. Y así uno va teniendo, digamos, como un expertise a la hora de evaluar la finca, lógicamente el análisis de suelo, y si tiene por ahí un análisis foliar, le va a dar obviamente detalles un poco más técnicos, con más rigor científico. Deficiencia de nitrógeno, ustedes pueden observarla, ¿verdad? En hojas adultas, podemos notar, se presenta como una clorosis. Acá, ¿por qué se presenta como una clorosis? Bueno, el nitrógeno es parte también de la clorofila. Ustedes pueden observar acá la clorofila, que es la parte verde de la hoja. Aquí en medio hay una estructura de magnesio. Les había dicho que el magnesio tiene que ver mucho con el tema de la formación de clorofila. Por eso es que cuando no hay magnesio, hay también colores cloróticos en las nervaduras de la hoja. ¿No? Ahí bien característica la deficiencia de magnesio. Y alrededor tenemos bastantes nitrógenos. Hay 4 átomos de nitrógeno, ¿verdad? Y aquí tenemos el de magnesio en medio. Por eso es que cuando no hay deficiencia, cuando tenemos deficiencia de nitrógeno, no se forma la clorofila y por lo tanto el color verde se va perdiendo. Algo importante, el nitrógeno en etapa de producción, el primer año, el nitrógeno, ¿verdad? Cuando no aplicamos el nitrógeno en una plantación, ¿verdad? En el primer año perdemos el 2% de la producción. En el segundo año el rendimiento va a bajar hasta el 29%. En el tercer año puede bajar el 37% del rendimiento, ¿verdad? Y en el cuarto año puede llegar a quedar hasta en el 46%, es decir, que solo el 50% de la producción tendríamos. Es importantísimo este elemento. Ojo con eso, ¿verdad? Hay que volarle mucho cuidado a la materia orgánica porque está correlacionada directamente con el nitrógeno y obviamente el análisis de suelo para que le digan qué hacer a la hora de fertilizar. El nitrógeno es un elemento que se ocupa muchísimo en la planta, más de 170 kilos de elemento. Tenemos acá el aluminio, ya se los había mencionado, los daños en las hojas, los daños en el sistema radicular, genera células binucleadas, quemaduras, etc. Es un elemento bastante tóxico. Tenemos deficiencia de fósforo, estos colores, ¿verdad? Como púrpuras. Les dije que era rápida movilidad, ustedes pueden ver acá hojas adultas. Tenemos acá deficiencia de potasio, lo que les decía, normalmente se manifiesta con quemaduras en las puntas, ¿sí? Y en hojas adultas, acá tenemos el calcio, les dije que era de lenta movilidad, entonces se manifiesta mayormente en las hojas jóvenes. Esto es muy peligroso, la deficiencia de calcio, tenemos que volarle cuidado a este elemento. Tenemos deficiencias de magnesio, aquí les comentaba en las nervaduras cómo se va formando. Al no haber magnesio no se forma clorofila, por lo tanto el color verde se pierde y el color verde está directamente relacionado con la formación de carbohidratos. Recuerden que la planta tiene la energía lumínica, la oferta lumínica junto con el CO2, ¿verdad? Y el agua y van a formar lo que son los fotosintatos o carbohidratos. Entonces, ya casi terminando con el tema, solo mencionarles algunos fertilizantes químicos, ustedes ya los conocen, nitrogenados, fosfatados, ahí tenemos el DAP, el MAP, superfosfato, triple ácido fosfórico, bueno, ahí tenemos cualquier cantidad de fertilizantes que ya vienen en unas, puede ser formas físicas o formas químicas, ¿verdad? Unos son hidrosolubles,
que con el agua pues se solubilizan y son más fáciles de absorber por la planta. Y hay de diferentes. En el mercado hay de todo ahora. Hay de liberación lenta, liberación controlada. Hay algo importante con el tema de los fertilizantes. Hay que ver el tema de la equivalencia del índice de acidez o de salinidad. Por ejemplo, si yo tengo un suelo que es muy ácido, entre más negativo es el número, entonces es más ácido. La reacción de la urea es mucho más ácida que la del nitrato de amonio. Miren, si yo tengo un suelo muy ácido, no es recomendable entonces utilizar esta fuente. Y en el caso del índice salino, en el café no tengo datos de la conductividad eléctrica que debería de manejarse, ¿verdad? Entonces, posiblemente es un punto importante a estudiar también cuánto afecta, cuánto es el efecto de la conductividad eléctrica, que a mayor índice salino, entonces mayor conductividad eléctrica al café, cuánto le afecta. Entonces, creo que ahí podríamos ver, por ejemplo, cultivos como la fresa, tenemos conductividades eléctricas que te llegan a 1, prácticamente perdes el 70% de la producción. Yo creo que es necesario que le prestemos atención a este tipo de selecciones a la hora de comprar un fertilizante. Tenemos acá lo que les mencionaba, la tabla de niveles críticos de los nutrientes. Esto está en el Manual de Caficultura Sostenible de ICAFE. Este es específicamente para café, ¿verdad? Aquí en Honduras tenemos que el pH ideal de 5.5 dice 5.5 a 6.5 lo mencionan. Ese rango tenemos fósforo en partes por millón, menor a 10 partes por millón, de 10 a 20 nivel medio y nivel alto arriba de 20 partes por millón. Las relaciones catiónicas, tenemos acá calcio-magnesio, debería haber una relación, ¿verdad? Baja de 2 a 5 debería ser media y arriba de 5 muy alto. Y así sucesivamente. Miren, esto le pueden tomar una foto para que ustedes tengan estos rangos y pueden generar lo que es la interpretación. También hay otra unidad, ayer nos mencionaba el doctor sobre los miliequivalentes por 100 gramos de suelo, que es lo mismo que hablar de centimoles centimoles por kilogramo. Es la misma unidad, es 1 a 1. Entonces, miliequivalente por 100 gramos de suelo de potasio, menor a 0.25 es bajo, de 0.25 a 0.39 es nivel medio y arriba de 0.4 ya es alto. Bueno, la fertilización en base a las 4R, fuente, tiempo, dosis y lugar. Fertilizar es suministrar todos y cada uno de los nutrientes que el cultivo necesita con la fuente correcta, dosis correcta, momento correcto y lugar correcto. Nosotros ya hablamos de la fuente, ayer se las mostraron. La dosis también, ¿verdad? El lugar ya les comentamos, desde ayer les venimos diciendo que en el caso del café tiene que ser en el área donde terminan las bandolas, en el área de goteo, porque ahí hay la mayor cantidad de raíces comelonas. Y en el caso del momento, que eso tiene mucho que ver con el tema de las lluvias. Cantidad y distribución de las lluvias en el año. Nosotros debemos entender algo. Para fertilizar tiene que haber agua. La planta de café absorbe alrededor de 4 litros de agua diario. Según el Manual de Caficultura Sostenible de Café, necesitamos alrededor de 1.600 a 2.000 milímetros de lluvia al año, ¿verdad? Esto quiere decir que nosotros debemos manejar históricamente cuáles son los picos de lluvia que tenemos en nuestra zona. Por ejemplo, esta es digamos, un gráfico bimodal de las lluvias que normalmente pasan en la mayor cantidad de zonas cafetaleras, ¿verdad? Comienzan las lluvias acá por mayo y luego los picos de lluvia están allá por octubre. Entonces, aquí tenemos la primavera, como muchos la conocen, acá la postrera. Yo les pregunto una cosa. Si no ha llovido, ¿verdad? Y yo quiero fertilizar en diciembre, ¿qué posibilidad existe de que la planta pueda comerse ese fertilizante si no va a estar lloviendo en los meses de enero y febrero? Necesito que llueva y no es que caiga un aguacero hoy y mañana voy a fertilizar, no tiene que llover, ¿verdad? Que el suelo quede empapado para que nosotros podamos fertilizar a capacidad de campo. Y número 1, primer criterio, que esté húmedo el suelo, ¿cierto? Primer criterio, que esté húmedo el suelo. Número 2, segundo criterio, que por lo menos estemos claros que va a seguir lloviendo al menos en los siguientes 20 a 30 días. Aunque sea, tal vez no, obviamente seguido, pero que va a seguir lloviendo para que ese fertilizante pueda ser atrapado por la planta. Si nosotros fertilizamos sin que exista lluvia,
la planta puede sufrir más bien un problema, porque al aplicar el fertilizante es higroscópico, puede absorber el agua y puede dañar. Necesitamos que haya humedad para que el fertilizante se diluya. Por ejemplo, el cloruro de potasio, que es una fuente de fertilizante, si hay agua, se disocia y la planta absorbe el potasio. Pero si no hay agua, ¿cómo se va a disociar? No se va a romper. Necesitamos que exista humedad. Entonces, si yo voy a fertilizar, yo digo, ok, voy a fertilizar en el mes, a finales del mes de marzo. Digamos que se vino un buen chaparrón de agua acá. Enero, febrero, marzo. Fertilicé. Yo estoy seguro que en los siguientes meses, mayo, ¿verdad? Mayo, abril, digamos que a finales de mayo todavía tenemos bastantes lluvias ahí. Entonces, vamos a lograr mantener el fertilizante en el suelo con esa lluvia que cayó y luego en los próximos 20, 30 días va a seguir incorporando nutrientes al suelo para que la planta siga comiendo. Algunas personas me preguntan, ¿desde qué momento comienza la planta a absorber los nutrientes? Desde el momento que usted aplica el fertilizante y hay humedad, usted puede regresar a la finca y usted va a mirar el fertilizante que se está degradando. Desde ese momento ya la planta ya empieza a alimentarse, ya empieza a entrar el fertilizante al suelo y las raíces comienzan a comer. Si tenemos un fenómeno como el Niño, por ejemplo, imagínese usted la sequía que pueden haber en estos periodos, en estos meses secos donde no hay lluvia. Imagínese fertilizar aquí. No vamos a lograr nada. Si es un fenómeno como la Niña, que normalmente viene con más lluvia, bueno, entonces podemos fraccionar el fertilizante porque tenemos más picos de lluvia. Pero si es el fenómeno del Niño, debemos buscar los picos de lluvia, como en este caso, si fuera el ejemplo, fertilizamos en el mes de mayo y volvemos a fertilizar en el mes de finales de septiembre para poder aprovechar. Dividimos ese plan de fertilización en dos partes, porque no tendría sentido fertilizar en una temporada donde no tenemos lluvia. Hay gente que me dice, bueno, yo puedo fertilizar al drench. No va, imagínese 4 litros de agua absorbe al día la planta. Imagínese usted con 100 mililitros de agua, no va a corregir esa situación. Necesitamos que exista lluvia para que la planta pueda tomar esos nutrientes de la solución del suelo. Bueno, y no tenemos más tiempo, lastimosamente pues ya nos agarró la tarde, solo quiero mencionarles un simposio que presentó un doctor en Cenicafé, el doctor Calajá, un señor que tiene mucha experiencia en el tema de nutrición también, ¿verdad? Y mencionó algunas consideraciones para la nutrición del café ante el escenario del Niño. Dice evitar las aplicaciones de dosis elevadas de fertilizantes para evitar ineficiencias o toxicidad, emplear fertilizantes simples o mezclas físicas o complejas granuladas solubles. La aplicación de fertilizantes en drench durante el periodo prolongado de sequía no genera respuestas positivas dadas baja la cantidad de agua empleada. Lo que yo le venía diciendo, la fertilización foliar no ha demostrado tener efectos en la producción de los cafetales. Ojo con eso, es muy importante. Puede generar una corrección, pero no un sustituto de un plan edáfico. Y refuerzo de la fertilización en cerca del 20%. El incremento en la dosis busca aumento de probabilidades de que las raíces tomen los nutrientes en un periodo más corto. Entonces, estas son consideraciones que a mí me parecen muy importantes que las tomemos en cuenta y podamos, digamos, tener una nutrición ideal en el cultivo de café. Cibeles, creo que estamos listos ya, ¿verdad? Si tenemos alguna pregunta por ahí, sería bueno que la abordáramos. Gracias, ingeniero Julio, y gracias por compartir esos conocimientos tan maravillosos que posee usted con nuestros jóvenes. Sí tenemos preguntas, más que todo hay bastantes comentarios en el chat, pero logré recatar uno gracias a Eric Flores, que él siempre nos hace excelentes comentarios compartiéndolos con sus compañeros dentro del tema. Vamos a leer esta de Isabel Velázquez. Ingeniero, ¿cuál es la época más indicada de realizar o para realizar un muestreo de suelos? Muy bien, esa es una muy buena pregunta. Cuando nosotros hablamos de un muestreo de suelo, básicamente tenemos que tomar en cuenta dos cosas. Número uno, primero no haber fertilizado, ¿verdad? No es que yo voy a hacer un muestreo de suelo. Fertilicé hoy y mañana o la otra semana voy a ir a tomar un muestreo. El muestreo o los resultados van a ser sesgados. Por lo menos tenemos que esperar unos 3 meses, 4 meses
para que podamos tomar ese muestreo. Número 2, según el Manual de Caficultura Sostenible de ICAFE, indica, ¿verdad?, que debemos de hacer nuestra primera fertilización 60 días después de la antesis, o sea, 60 días después de la apertura de la flor. ¿Esto qué quiere decir? Que yo mi muestreo debo estarlo realizando aproximadamente unos 30 días antes de hacer, obviamente, mi primera fertilización. Dentro del análisis de suelo, porque el doctor ayer nos mencionaba que se tarda alrededor de 15 días, y es cierto, en la mayor parte de laboratorios anda alrededor de 15 días, le puede decir hacer una aplicación de una enmienda. Recordamos que es necesario que haya humedad en el suelo para que la cal reaccione. En caso de que el análisis de suelo no haga una indicación de aplicar una enmienda, pues nos vamos con esa fertilización. Según el Manual de Caficultura Sostenible de Café, indica que 60 días después de la floración vamos a hacer nuestra primera fertilización. Por lo tanto, unos 30 días antes de hacer nuestra primera fertilización, deberíamos estar haciendo nuestro respectivo análisis de suelo, tener nuestros resultados para poder hacer nuestra aplicación de fertilizante. En el caso, digamos, de que las lluvias sean como son normalmente aquí en Honduras en mayo, entonces nosotros sabemos que nuestra primera fertilización la vamos a hacer en ese periodo, digamos, póngale el 20 de mayo, entonces nosotros podemos irnos atrás, perdón, unos 10 días en el mes de abril, por ejemplo, ¿verdad? Podemos 15 de abril ya podemos estar haciendo nuestro muestreo para posteriormente tener los resultados a finales del mes de abril, y ya cuando venga las lluvias en el mes de mayo, pues comenzar a tener ese resultado. No es recomendable hacer un muestreo cuando tenemos suelo demasiado húmedo ni suelo demasiado seco, ¿cierto? Entonces, esas cosas nos las comentó ayer el doctor y es importante que las tomemos en cuenta. Espero haber contestado su pregunta. Gracias, ingeniero. La verdad es que contestó como 3 con esa respuesta que tenía otras preguntas, pero ya con su respuesta abarcó esas. Voy a hacerle, bueno, la verdad es que aquí han estado bastante preguntando en el chat cómo realizar un lombricompost. Me llamó la atención, solo algo de forma tal vez un poco práctica y sintetizada. ¿Nos puede hablar usted de esto, de la realización de un lombricompost, ingeniero? Bueno, tenemos una clase, ¿verdad?, específica que se llama Preparados Orgánicos. Pueden buscarla también en YouTube. Ahí la van a encontrar en nuestro curso integrado, ahí se les explica. Pero es muy interesante la pregunta y qué bien que lo hacen, porque el lombricompost debería ser parte de la tradición de nuestros caficultores. Primero, para poder... necesitamos la lombriz californiana, la Eisenia foetida, ¿verdad? 1 kilo de lombriz por metro cuadrado. Vamos a colocar unas pilas según la cantidad de lombrices que usted tenga, entonces así van a ser las dimensiones. 1 kilo de lombriz por metro cuadrado, ¿cierto? Las colocamos, vamos a colocar el alimento de la lombriz, que en este caso para nosotros la materia prima sería la pulpa de café. Ella se lo va a estar alimentando. No solo se alimenta de pulpa de café, ella come lo que sea. Lo que sea, esas lombrices son tremendas. Entonces, usted le aplica la lombriz a esa cantidad de pulpa de café, ¿verdad? 1 kilo de lombriz por metro cuadrado, y ella va a ir degradando ese material. Aproximadamente en 3 meses usted ya va a estar teniendo una cosecha. ¿Cómo lo cosecha? Bueno, en una esquina, deja de alimentarlas por unos días, puede ser 2 días, y usted coloca en una esquina pulpa de café, y ellas se van a mover hacia esa esquina. Hay que colocar una malla de sarán por debajo para que ellas entren y usted pueda sacar esa lombriz y cosechar todo el material humificado y luego incorporar de nuevo esa lombriz. No es que va a cosechar la lombriz junto con el material humificado y llevarlo a la finca, no, porque ocupamos la semilla, ¿verdad?, para seguir desarrollándolos. Entonces, punto de partida, 1 kilo de lombriz por 1 metro cuadrado, ¿verdad? Y aplicar pulpa. Puede aplicar también estiércol de ganado, y bueno, hay gente que hasta desechos de cocina le coloca, y hay que mantener también un control de pH, control de temperatura, pero váyanse mejor a lo que es esta clase que dimos sobre preparados orgánicos, ¿verdad? Ahí la tenemos en nuestra página en YouTube, en Jóvenes Caficultores, para que usted pueda ver a más detalle cada uno de los puntos. ¿Sí, Vélez? Gracias, ingeniero. Y pues nos quedamos hasta ahí por el tiempo, jóvenes. Les agradecemos esta hora que se tomaron.
para poder dedicarla a obtener más conocimiento. Qué bonito. Saludamos a todas aquellas personas maravillosas de todos los países que nos están viendo, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, de Nicaragua, de México, de Panamá, de todos los países. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero, por compartir estos conocimientos con los jóvenes. Estamos muy agradecidos y lo dejo para que nos podamos despedir ya, chicos. Hasta mañana y recuerden registrar su asistencia. Buenas Bueno, noches. muchas gracias, ingeniera Cibeles, y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden, la nutrición del café está en función del manejo que usted le da. Un sistema de raíces más profundas extrae una mayor cantidad de agua y nutrientes, y plantas bien nutridas resisten más las condiciones de sequía, ¿verdad? Esto es un mensaje que le enviamos para que usted pueda compartirlo, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí la imagen y todo. Lo extraje también de un simposio que presentó Cenicafé y que me gustó muchísimo, ¿verdad? Hay que aprender de la gente que sabe bastante. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado la clase. Los esperamos el día de mañana. Mañana vamos a tener una clase también interesante. Y seguimos con este curso extraordinario que se nos ha permitido. Así que pasen feliz noche y los esperamos el día de mañana a la misma hora y por los mismos canales. Saludos.